Hola mis queridos amigos, continuando con los temas sobre los atributos o cualidades más resaltantes de aquel que Jesús elogió diciendo: les aseguro que no ha surgido entre los hombres nadie mayor que Juan el Bautista. Mateo 11:11 y Lucas 7:28. Impresionante y admirable este elogio, ¿no? ¿Y qué quiso decir Jesús con semejantes palabras? ¿Qué quiso dar a entender Jesús con estas semejantes palabras? Simplemente quiso, con el superlativo más grande, resaltar la grandeza de su precursor como profeta y la sabiduría que tenía en sus palabras al anunciar y reconocer que venía un profeta mayor que él y con más poder, del que no era digno de desatarle las sandalias, Juan 3:16, y del que da testimonio de ser Cordero que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Estas afirmaciones de nuestro precursor, el Bautista, están correlacionadas con el tema que les voy a compartir y que forma parte de mi vida espiritual. El tema es el ascetismo como estilo de vida. Es decir, cómo nosotros en pleno siglo XXI podemos lograr la perfección espiritual por medio de estas prácticas ascéticas, tomando como referencia la vida de los santos y en especial la de Juan Bautista. Aunque su llamado haya sido especial porque fue escogido desde el vientre de su santa madre Isabel, obteniendo gracias únicas para cumplir su misión, esto lo podemos leer muy bien en Lucas 1:15, cuando el ángel Gabriel le dice a Zacarías: porque este hijo tuyo será un gran servidor del Señor, no beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Y en el versículo 66 dice: la mano del Señor estaba con él. Esto quiere decir que para practicar el ascetismo debemos estar llenos del Espíritu Santo y pedir siempre que la mano de Dios nos acompañe. Este pasaje de Lucas 1:15, versículo 66, quiere decir que Juan Bautista fue llamado a renunciar a todo tipo de placer y de bienes materiales, viviendo casi toda su vida en el desierto de modo muy austero. Es lo que podemos leer, eso lo podemos leer en Mateo 3:4, que dice: además de la piel que llevaba colgada en la cintura, Juan no tenía más que un manto hecho de pelo de camello. Su comida eran langostas y miel silvestre. Este modo de vida del Bautista es un tipo de vida ascética, basada en la renuncia total, llena de austeridad, sin adornos. Era ermitaño, pero en un silencio contemplativo que lo llevó al conocimiento de sí mismo y de su misión como profeta y precursor de Cristo. ¿Cuál? Preparar el camino del Mesías, su primo Jesús. Y como buen asceta, supo muy bien cuándo le tocó apartarse para que Cristo creciera y él disminuyera. Por supuesto, todo esto Juan Bautista lo pudo lograr por estar lleno del Espíritu Santo y porque la mano de Dios estaba con él. Ahora bien, ¿es este el tipo de ascetismo que nosotros debemos practicar? No, no necesariamente. ¿Por qué? Porque el ascetismo de Juan Bautista es un tipo de ascetismo que corresponde a un llamado especial, que no dudo que haya ese tipo de llamado en este siglo. Si lo hay, como la vida monástica, que es un ejemplo de ello. Pero a esto le prosigue una interrogante, que sería: ¿podemos nosotros ser ascetas o practicar el ascetismo en este siglo XXI? Absolutamente sí. De hecho, nosotros somos ascetas cuando realizamos las prácticas cuaresmales del ayuno, la oración, la limosna, la penitencia. En ese tiempo, nosotros somos ascéticos porque ofrecemos por 40 días algo que nos gusta mucho. Es decir, renunciamos a ese placer para desapegarnos y morir a nuestros apetitos, y con ello crecer en la gracia, en el dominio
somos quizás un poco más austeros. Renunciamos a aquello que puede ser ocasión de pecado, de vicio o de dependencia para crecer y fortalecer nuestra vida espiritual, para crecer en santidad. ¿Y todo para qué? Para ser mejores cristianos, creíbles, coherentes, perfeccionando así la virtud en nosotros por amor a Cristo. Lo importante es que ese tipo de sacrificio y renuncia se conviertan en un anhelo constante en nuestro corazón y nos pongamos propósitos o metas a corto plazo, donde tengamos ejercicios ascéticos para perfeccionar nuestra vida espiritual, que haga crecer el reino de Dios en nosotros y se vea en nuestro obrar. Es como cultivar la conversión, ese cambio constante a diario que debemos tener hasta el atardecer de nuestras vidas, pero profundizando un área específica en nuestra vida por medio de la práctica ascética o la renuncia. Este ascetismo, esta práctica ascética nos hace místicos, es decir, que nos movemos más en lo espiritual que en los apetitos de la carne. Buscamos más ser como Dios. Hay equilibrio entre lo humano y lo divino. Por ello, el ascetismo es una doctrina y actitud que busca la perfección, tanto moral como espiritual del ser humano, a través de la renuncia y austeridad, o teniendo una vida más moderada. Por eso, todo tipo de sacrificio que implique renuncia material o excesos en nuestras vidas, y hacerlo por amor a Cristo y que se haga para perfeccionar la vida espiritual, eso nos convierte en personas ascéticas. ¿Y qué significa ser ascético? Significa que es una persona que se dedica a la práctica y ejercicio de la perfección espiritual y cultiva una vida modesta. Es una dedicación a la perfección espiritual. Ser ascético o ascética es porque la persona se dedica a perfeccionarse en el espíritu y cultiva una vida modesta y muy llena de austeridad. Ustedes quizás dirán, si se trata de renunciar a lo material, jamás seré ascético o no perfeccionaré lo espiritual en mí. Y yo les pregunto, cuando regalamos algo de nuestro closet, ¿no es una manera de iniciar la renuncia a estar apegado? Por supuesto que sí. Es un tipo de renuncia, es un tipo de práctica ascética. Y quizás aquí yo le estoy hablando más de mí, y esta reflexión sea más para mí, para Annabel. Y cuando se habla de renuncia, significa que es dejar algo que se posee por voluntad. La renuncia incluye voluntad, o dejar de hacer algo por sacrificio. Eso significa renunciar. Pero cuando le damos un valor agregado, es decir, un sentido trascendental o más elevado, cobra otro sentido nuestra renuncia. Lo que significa que la práctica ascética puede ser renunciar a mi terquedad, por ejemplo, o renunciar a que todo se haga como yo creo que es mejor, renunciar a juzgar o a criticar, renunciar a mi autosuficiencia si es que lo soy, a querer controlar todo y hacer que los demás dependan de mí, renunciar a mi orgullo. También es ascético tener propósito, el hablar destacando siempre lo bueno, porque quizás solo hablo para resaltar lo negativo. Como también es bueno, ascético, ejercer aquellos propósitos que tengan que ver con la pureza en todos los sentidos, o no albergar sentimientos negativos en mi corazón. Es un tipo de pureza, de cuidar el corazón. El Papa Francisco dice que el corazón es una plaza, que cuando está muy limpia, el tentador siempre está en la mira para volverla a habitar. Por eso tenemos que cuidar nuestro corazón. ¿Cuántas veces hemos sido ascetas
al ofrecer no decir groserías, no ser una persona obscena, que habla solo con palabras de doble sentido, o porque, en fin, quiero mejorar mi vocabulario, porque quiero simplemente por voluntad propia hacer ese sacrificio y renunciar a ellas. Renunciar, por ejemplo, a las soberbias, a la soberbia que yo pueda tener en mi vida, y lo hago teniendo propósitos que vayan en la línea de la modestia, de la humildad. Cuando hacemos todo esto, díganme, no nos convertimos en un bautista del siglo XXI, en un bautista íntegro. ¿Verdad que sí lo somos? ¿Verdad que somos los actuales ascetas del siglo XXI? Por supuesto que sí lo somos. Si nosotros hacemos todos estos ejercicios espirituales para renunciar a sí mismo, que a veces la renuncia más grande y la más costosa es la del ego y la de uno mismo, claro que con la mano de Dios y con la fuerza del Espíritu Santo nosotros podemos ser estos ascetas, somos estos ascetas del siglo XXI. Todos estos ejercicios son prácticas ascéticas muy interesantes que hacen a uno más libre de sus propias estructuras y nos llevan más al centro de Dios, a ser lo más parecido a Él. A veces la mortificación, que es otro tipo de penitencia y práctica ascética, ayuda a recordar de qué estamos hechos y se hace para dominar los deseos. Y una vez, con esto les comparto unas anécdotas que he leído y que he puesto en práctica, parte de mi testimonio, como lo decía al principio, de mi historia espiritual. Una vez supe de una persona consagrada que se ponía una piedrita en el zapato para ejercer este tipo de penitencia por medio de la mortificación. Y en la línea de la renuncia, en una oportunidad leí la biografía del Papa Francisco y él ofreció de por vida, es decir, un tipo de renuncia, no ver la televisión. Y del beato José Gregorio Hernández, recientemente beatificado, practicó el ascetismo yendo una vez a dar clase muy mal combinado, porque una de sus características es que era una persona impecable en su vestir. Y eso era un tipo de renuncia en él, a verse impecablemente bien vestido, quizás evitar alguna vanidad. Y me identifiqué mucho con ese tipo de práctica ascética. Y una vez el Espíritu Santo me movió hacia allá, porque ya él se estaba dando cuenta que esta cristianita de él le gustaba demasiado la ropa, ¿no? Y vestirse bien, verse bien, o sea, todos los adornos afuera. Y él me llevó hacia esa práctica ascética una vez que vamos a misa de sanación, que aquí en ese tiempo se llamaba misa de sanación, ahora misa por los enfermos. Era a las 7 de la noche en nuestra parroquia. Y bueno, el Espíritu Santo suscitó esa práctica en mí. Y yo lo hice, escogí una ropa algo medianamente mal combinada, pero yo no me fijé que había un detallito en la blusita, y era que tenía un huequito. Bueno, yo dije, a lo mejor ese huequito no se ve mucho, justificando allí, tú sabes, ustedes saben los temores que salen, que afloran cuando uno se va a enfrentar hasta uno mismo, ¿no? Y a que la gente te vaya a criticar o a burlarse, pero eso es una práctica ascética bastante buena, interesante para aplastar el ego de uno y la imagen de uno, ¿no? Entonces, cuando llego a la misa, siempre uno se quedaba afuera hablando antes de empezar, ¿no? Y yo decía, bueno, a lo mejor ese huequito no se va a ver mucho, como decimos aquí en Maravino, a lo maracucho, como dicen, no se ve. Me di cuenta que cuando Dios aprueba algo, hasta un ciego lo ve. Y si no, le pone lupa a todo el mundo. Pues les digo y les echo este cuento que ese día perdí la cuenta de todos los que saludaron al huequito y no a mí. De verdad, de verdad. O sea, decían, hola Ana, y miraban el huequito. Algunos dijeron, ay Ana, tienes rotica la blusita. Y yo, ay sí,
no me di cuenta. ¿Qué es lo importante acá? Y digo esto acá, esta observación, esta acotación, de que cuando uno hace estas prácticas ascéticas, es como ese pasaje en Mateo, de que todo queda en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará. Cuando uno lo hace, uno cuida, porque es que el Espíritu Santo te da la sabiduría, de que eso no sea tan evidente. Fíjense que las personas se centraron en el huequito y no que estaba tan mal combinada. Pero ya sabía Dios que ese huequito era realmente allí la práctica ascética que Ana necesitaba. Y yo le doy gloria a Dios y muchísimas gracias porque en ese momento movió mi corazón a hacer este tipo de práctica de mortificar mi imagen. Entonces, ese fue de verdad un total aprendizaje de renuncia a mi propia imagen, a verme siempre muy bien. Y en otra oportunidad también el Espíritu Santo movía mi corazón, mi espíritu a otra práctica de mortificación y algunas veces pues tomaba unas horas bastante fuertes de la tarde, 1, 2 de la tarde, que quien conoce esta ciudad, Maracaibo, sabe que una de las virtudes bastante ascéticas es soportar el sol maravino, ¿no? Entonces, en un tiempo, pues, cada vez que el Espíritu Santo movía a hacerlo, yo lo hacía para mortificar mi cuerpo, haciendo, barriendo el patio a esa hora, rezando unas coronas, un Padre Nuestro, un Ave María, un Gloria, y él iba poniendo las intenciones en cada corona, hasta que ya ni haciendo tan concentrada esa práctica en oración, que no me daba cuenta que ya había terminado rápido. Y entonces allí Dios también me llevó a ser más diligente. Y bueno, y así sucesivamente. Una vez que eso es testigo una amiga aquí del equipo, este equipo hermoso que me rodea de precursores, tuvo la oportunidad también de ser testigo de una vez que para mortificar también mi imagen me iba a un evento y resulta que yo me puse un zapato de un modelo y otro de otro modelo, pero ambos eran negros. Esa de verdad experiencia para mí fue muy fuerte porque era gente bastante importante en la universidad y era un evento social. Y como que subió de categoría la práctica ascética, pero bueno, fue bastante interesante. Le di gloria a Dios porque creo yo que no se me notó que tenía ese miedo de enfrentarme a mí misma, a esa experiencia. Pero de verdad que yo puedo hoy decir para la gloria de Dios que en ese tiempo que suscitaron lo necesitaba para crecer en sencillez en cuanto a cuidar tanto mi exterior, donde él decía lo más importante es tu interior, Anabel. El exterior ya yo lo creé, yo sé, pero el interior tú lo tienes que trabajar. Y eso para mí fue la experiencia más hermosa que yo tuve para realizar estas prácticas ascéticas de renuncia a nuestra imagen, a los apegos, a la belleza, quizás a una vanidad que se puede ir formando allí, etcétera, etcétera. De verdad que esto yo se lo comparto porque actualmente no hago este tipo de prácticas. Fue un momento, un tiempo en el que el Señor me pedía este tipo de ascetismo en mí y se lo doy como testimonio, vuelvo y repito, porque hoy en día no lo hago. Y esto es la oportunidad y el tiempo para testificarlo y darle como ejemplo prácticas ascéticas y de mortificaciones. Pero de resto, cuando el Señor mueve el corazón, bien sea tu corazón o mi corazón, a hacer algún tipo de estas prácticas, sé que la primera gracia que da es hacerlo con humildad y en lo secreto y bajo siempre la columna vertebral de la oración. Entonces, cuando se ama a Dios con profundo amor, ese mismo amor nos lleva a tener una vida profunda de oración, de sacramentos, de ayuno, de adoración. Y ante esto, el Espíritu Santo no tarda en darnos a conocer los sacrificios que le agradan a Jesús y el tipo de ejercicio que quiere que practiquemos para perfeccionarnos. E igual nos impulsa a la práctica ascética por medio de los propósitos.
El Paráclito, como santificador y perfecto guía, nos conduce por el camino del bien, quitando de nosotros toda vida disoluta. Por ello, el mensaje de San Juan Bautista tiene total validez y aplicación plena en nuestros días, porque nosotros, al practicar el reino de Dios y el llamado a la conversión, actualizamos la prédica del precursor y profeta más grande, Juan el Bautista, siglo XXI. Así que, mis queridos amigos, deseo que el Espíritu Santo suscite en sus corazones el deseo de cultivar propósitos que perfeccionen su vida espiritual, por medio de ejercicios ascéticos que cultiven la búsqueda de lo que trasciende, y de lo que es ordinario lo hagamos extraordinario, como perdonar aunque nos duela, amar orando por los enemigos, sentir compasión por el débil, hacer una actividad en mi casa que sea de otro miembro de la familia para que descanse, por ejemplo. En fin, el llamado es a ser santos, a ser perfectible en lo cotidiano. Y termino con un pensar de San Juan Pablo II, que dijo: los gestos exteriores de penitencia tienen valor si expresan una actitud interior, si manifiestan la firme voluntad de alejarse del mal y recorrer el camino del bien. Aquí está el sentido profundo del ascetismo cristiano. Ascetismo, la misma palabra, evoca la imagen de subir hacia metas elevadas. Les habló Annabel Galván, miembro de la comunidad Sagrada Familia de Nazaret y precursora de Cristo, siempre, siempre para servirles. Y recuerden que tú y yo es necesario que crezca Cristo en nosotros y que disminuyamos. La frase más ascética de Juan Bautista, Juan 3:30. Dios los bendiga.